presencia de Dios. Amén. Qué bueno es poder compartir de su palabra. Colosenses capítulo 2, vamos a leer, por favor, vamos a leer desde el verso 2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Puede sentarse, por favor, en esta noche? Bueno, el tiempo ha pasado, son las 7:44. Bueno, me va a regalar 30 minutos de su tiempo, ¿vale? Vamos a hablar de arraigados y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados. Cuando uno se acerca a leer las cartas del Nuevo Testamento, es como si estuviese escuchando una conversación telefónica, como si uno estuviese al lado de alguien que está hablando por su teléfono con otra persona. Y de seguro a usted le ha pasado que está al lado de esa persona que está teniendo una conversación y uno no puede tener casi que ni idea de lo que la otra persona le está diciendo a este que está al lado de uno, pero con base en lo que este que está a mi lado dice, uno puede comenzar a deducir algunas cosas que están conversando. Cuando nosotros leemos la carta a los Colosenses y escuchamos lo que Pablo les dice a los hermanos, nos damos cuenta que esta era una iglesia que estaba en grave peligro. Era una iglesia que estaba a expensas de ser extraviada por las falsas enseñanzas, por falsos maestros que querían convencerlos, y quiero que aquí me escuche bien, convencerlos de que sí era bueno tener a Cristo en su vida, pero que Cristo no era suficiente. Que era bueno tener a Cristo en la vida de cada uno de ellos, pero Cristo no era suficiente. Era como si les hubiesen dicho: sí, está bien, ustedes quieren estar en Cristo, pero si quieren alcanzar una vida espiritual de mayor plenitud, además de Cristo, necesitan adquirir un conocimiento escondido que solo está disponible para algunos privilegiados. Necesitan practicar ciertos ritos, ciertas ceremonias, apegarse a cierto conjunto de reglas. Ese es el secreto para una vida espiritual más profunda. Parece ser que era el mensaje que le estaban transmitiendo a la iglesia en Colosas. Y de ahí entonces el énfasis de Pablo en la supremacía de Cristo y en la plenitud que todos los creyentes tenemos en Cristo. Mira lo que dice el capítulo 12, el verso 1. Porque quiero que sepáis, porque quiero que ustedes sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo estaba preocupado, muy preocupado por esos creyentes. Y usted se preguntará, bueno, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Mire que en el capítulo 2, el verso 4, él dice:
Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. El capítulo 8 el versículo 8 del capítulo 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. El verso 16 del capítulo 2 dice: por tanto nadie os juzgue. El verso 18 del mismo capítulo 2 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es obvio que Pablo está muy preocupado por el impacto que las falsas enseñanzas podían producir en la vida de los creyentes. Y eso fue lo que lo movió a escribir la carta que hoy nosotros conocemos como la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, cuyo tema central usted de seguro lo ha escuchado, y es la plenitud que nosotros tenemos en Cristo. Porque Cristo no es parcialmente Dios. Cristo no es un porcentaje de Dios. La manifestación de Dios carne es la plenitud de Dios hecha carne. Y no sé si redundo, pero lo que quiero hacerle entender es que todo Dios estaba en Cristo. Y todo Cristo debe estar en usted. Todo Dios estaba en Cristo y todo Cristo debe estar en usted. La única manera a través del cual nosotros como cristianos podemos avanzar en nuestra vida cristiana es mantenernos aferrados a Cristo, tomados de Cristo. Así que mantente aferrado, arraigado a Cristo, y en consecuencia de esto tú podrás seguir avanzando en tu vida cristiana. Y de ahí la primera exhortación de Pablo en este libro de Colosenses. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Estos dos versículos, el verso 6 y el verso 7, los estudiosos de la teología dicen que es el corazón de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y entonces todo verdadero creyente debe estar consciente de que no hay salvación fuera de Cristo. De seguro usted está convencido de eso en esta. No hay salvación fuera de Cristo, y ya usted me irá entendiendo a qué lo quiero llevar. Porque yo espero que ningún creyente del Boyacá Real no crea eso. Nuestra salvación está única y exclusivamente en Cristo. Viene de Él, es la consecuencia natural de haber creído en Él, de que a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo nos fuimos convencidos de nuestro pecado, de la justicia y del juicio, nos arrepentimos, nos convertimos, nos bautizamos a Él y nos mantenemos aferrados a eso que nosotros hemos aprendido. Lo que algunos no parecen entender es que la vida cristiana se mantiene y se desarrolla en la medida en que nosotros estamos tomados de Cristo. La salvación que Cristo ofrece es un paquete completo. La salvación que Cristo ofrece es un paquete completo. Jesucristo a usted no le ofrece parcialidad en relación con lo que quiere hacer en su vida. Así que si nosotros recibimos a Jesús como Señor, si nosotros creímos que Él es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que siendo Dios se hizo hombre, según lo que escribe Pablo a Timoteo, para luego morir en la cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos como Señor y hoy estar centrado en el trono del universo, usted lo único que tiene que hacer es seguir
aferrado a lo que Cristo ha dicho. ¿Sabe? Nosotros al momento de convertirnos, nosotros recibimos a Cristo, o eso es lo que dice Pablo a la iglesia en Colosas. El verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y sabe, hay una discusión de la cual usted habrá escuchado en radio de si son las doctrinas fundamentales o es la doctrina. Yo siento que es un método pedagógico para comprender la verdad de Dios, donde hacemos una separación entre algunas doctrinas para que el proceso de aprendizaje sea más sencillo para la persona que nos escucha. Pero la Biblia habla es de una doctrina. Pero más allá de eso, ¿sabe que a mí me impacta que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros no recibimos meramente una doctrina? Nosotros recibimos al mismo Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros, si se me permite el término, porque sé que a algunos le afecta, nosotros no recibimos un conjunto de creencias. Nosotros recibimos una persona. Nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas. Así que el impacto que eso debe tener en nuestras vidas es que nosotros vamos más allá del formalismo, del conocimiento o del acercamiento a un conjunto de verdades. Nuestra vida debe ser impactada por la misma presencia de Dios en nuestro interior. Él es el Cristo, el Mesías, que fue ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro Rey. Y ahora Pablo nos dice: andad en él. ¿Y eso qué significa? Yo no quisiera hacer, hay un término que es ser etéreo, o sea, como irme por la nebulosa, sino que pudiéramos ser prácticos. ¿Qué es andar en Cristo? Mire, andar en Cristo es muy sencillo. Cuando yo doy clases prebautismales o en ocasiones en el curso de discipulado, hay una pregunta muy común y es: ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es la vida común de un cristiano. Y eso es desde la sencillez del término que usted puede entender qué es la vida cristiana. La vida cristiana es el quehacer diario de aquel que se autodenomina cristiano porque sigue a Cristo. No está limitada al ejercicio de las actividades netamente religiosas o litúrgicas. Usted no es cristiano solamente cuando ora. Usted no es cristiano solamente cuando canta. Usted no es cristiano solamente cuando viene al templo, cuando conversa con alguien acerca de Cristo. Usted es cristiano todo el tiempo. Y el hecho de ser cristiano debe impactar cada espacio, cada ámbito de su vida. Lo que usted ve es la vida cristiana. Lo que usted escucha es la vida cristiana. Lo que usted hace es la vida cristiana. Lo que usted deja de hacer es su vida cristiana. Así que andar en Cristo es vivir en consecuencia con lo que Él es y lo que recibimos de Él. Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor, Él debe convertirse en el Señor de nuestras vidas. Así que andamos en consecuencia de lo que Él es para nosotros. Nuestra vida debe reflejar el hecho de que Cristo es nuestro Señor. Nuestra vida debe reflejar el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor. No sé cuántas veces uno escucha decir a algunos cristianos: es que es mi vida. ¿Quién dijo que ustedes pueden entrometer en mi vida? Pues si es su vida, entonces usted no es cristiano. Si su vida es su vida, usted no es cristiano. Porque lo que le ocurrió a los cristianos, a los que somos creyentes, es que Cristo nos ha comprado a precio de sangre y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora ya no vivo yo,
Yo de veras espero que en esta noche la palabra de Dios esté tocando su corazón y en su entendimiento. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó. Usted no se pertenece, usted pertenece a Cristo. Y si usted pertenece a Cristo, Cristo tiene el derecho, porque usted se lo otorgó de manera libre. Él tiene el derecho de gobernar todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando digo todas las áreas de nuestras vidas, es que Él tiene derecho a gobernarnos por entero. Y yo le voy a nombrar algunas cosas a las que tiene derecho Cristo a gobernar en su vida. Cristo tiene derecho a gobernar cómo piensa. Cristo tiene derecho a gobernar a dónde va. Cristo tiene derecho a gobernar a dónde no va. Cristo tiene derecho a gobernar cómo se viste y cómo no se viste. Cristo tiene derecho a gobernar sus emociones. Cristo tiene el derecho, así nos parezca extraño y usted crea. Sabe, a mí de las cosas que más me cuesta, le voy a hacer una confesión pública. A mí me cuesta mucho recibir dinero. Hay hermanos aquí en la iglesia que son muy queridos y entonces a veces me dicen Dios le bendiga, y en la mano, claro, esa es la bendición, pero a mí me cuesta. Pero sabe que yo he venido a entender que es que Él tiene también el derecho a gobernar tu dinero, a gobernar tus finanzas, a gobernar lo que ves, lo que escuchas. Él tiene derecho a gobernar lo que tocas, si es que de verdad tú te has entregado a Cristo. Por eso es tan difícil, yo lo repito, a veces uno se vuelve como cansón con algunas personas, intentando cumplir la función que Dios le ha delegado, intentando convencerlo de cuál debe ser el comportamiento natural de alguien que ama a Cristo. Pero es difícil cuando esa persona de verdad no se ha entregado por completo a Cristo. Pablo nos está diciendo que andemos en Él, porque nosotros recibimos a un Señor, al Dios Todopoderoso. Lo recibimos en nuestras vidas, le otorgamos el primer lugar y ahora Él gobierna cada espacio de nuestras vidas. Si Él es el Salvador, y lo es, ¿no? Bueno, yo sigo creyendo que Jesús es el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Andar en Cristo significa mantenernos en su gracia, no tratando de ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras, no tratando de ganarnos el favor de Dios a través de nuestro desempeño como creyentes, sino descansando únicamente en su justicia perfecta que fue endosada a nosotros a través de la obra de la redención en el Calvario. Andar en Cristo significa vivir en la atmósfera de la gracia. Usted vive en esta atmósfera, ¿cierto? Pero ahora perciba que usted no se puede separar de esta atmósfera. Si usted cambiara la presión atmosférica y saliera de este espacio en el que usted vive, a no ser que use algún dispositivo que logre mantener la concentración de oxígeno a través de mecanismos que logren hacer que la presión dentro de sus pulmones no lo haga explotar, usted se muere. Si usted está en Cristo, voy a ver si me hago entender. Si usted está en Cristo, usted todo el tiempo vive en Cristo. Si usted de verdad está en Cristo,
Usted en todo espacio, en todo lugar, en todo momento vive en la atmósfera de Cristo. Así que cuando usted termina por hacer cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho, es porque usted se ha salido de la atmósfera de Cristo. Yo hasta ahí me echo a entender. Porque es que hay ocasiones en que nosotros queremos justificar nuestros comportamientos, y lo cierto es que ni yo me gobierno ni usted se gobierna, ahora nos gobierna Cristo. Y la vida cristiana es una relación con Cristo de principio a fin. Y lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Colosas es: quédate donde estás. Cristo nos está diciendo a través de su apóstol: no te muevas hasta que yo vuelva. Y por supuesto, cuando Él vuelva, nos va a llevar a un lugar distinto a este, pero debemos quedarnos en el lugar donde estamos hasta cuando Él venga. Y lo siguiente que dice Pablo en el verso 7 es: arraigados y sobreedificados en Él. Y yo voy a intentar hablar de la primera metáfora que utiliza Pablo ahí. Pablo dice arraigados. Él está utilizando un término de la agricultura. Y es que él está diciendo, mire, ¿se acuerda cuando hablamos de la vid? Que Jesús es la vid, ¿cierto? Pero aquí Pablo está diciendo que es que nosotros somos un árbol. Usted y yo somos un árbol. Y ese árbol está enraizado en un lugar. Pero está diciendo: mantengan su raíz, la raíz de su árbol, en Cristo. Y es interesante notar algo gramatical. Arraigados. Eso es lo que se llama un verbo en voz pasiva. En voz activa es cuando la acción la realiza usted, pero en voz pasiva es cuando la acción otro la ejerce sobre usted. En ese sentido, no fue usted el que decidió ser desarraigado del lugar donde estaba y arraigarse en Cristo, sino que fue Cristo mismo. Fue Cristo mismo el que lo tomó, lo desenraizó del lugar donde usted estaba y le hizo un espacio en él, y ahí lo enraizó. Ahora Pablo nos está diciendo: mantengámonos en ese terreno en el que fuimos arraigados. La mano todopoderosa de Dios nos desarraigó de un terreno que, cuando usted se fija, por ejemplo, en la parábola del sembrador, podríamos decir que nosotros estábamos en un terreno pedregoso y mortífero del pecado, y Él nos desenraizó de allá y nos plantó en Cristo. Y a mí me parece que eso suena muy similar a lo que dice el Salmo 1, ¿sí se acuerda? Dice que seremos plantados, no que nos autoplantamos. Seremos plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí una enseñanza importantísima para nosotros, ¿sabe? Uno a veces habla, y comúnmente es con los adolescentes, y uno le pregunta, por ejemplo: oiga, ¿cuándo se convirtió usted al Señor? Y entonces le dice: no, yo nací cristiano. Yo no sé, tal vez sea un error de enseñanza, pero eso no tiene asidero teológico ni bíblico. Nadie nace siendo cristiano. Nadie nace siendo plantado junto a las corrientes de agua que Cristo menciona. El evangelio o la vida cristiana ni se hereda ni se presta. Ninguno de nosotros puede aumentar de peso con la comida que consume mi esposa, con la que consume mi papá, mi hermana, mi mejor amigo. Hay cosas que nadie puede hacer por usted. Así que en esa medida, así usted haya nacido en el hogar cristiano con la mejor cristiandad del mundo, usted necesita que Dios mismo
lo desarraigue del terreno donde usted está enraizado y lo traiga al terreno donde Él quiere sembrarlo. Así que ninguno de nosotros puede asumir como heredado su condición de cristiano. No puede asumir su condición de cristiano como algo prestado en relación con el entorno en el cual se mueve. Usted de manera individual y personal requiere tener un encuentro personal con Dios. Usted no puede vivir a partir de lo que los otros viven o lo que los otros le cuentan. Usted de manera individual requiere encontrarse con Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en su vida. Porque una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es convencernos de que somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores, pero sí somos pecadores, pero Él también nos convence de que nuestra justicia es insuficiente, pero la justicia que Él nos ofrece es capaz de traer perdón a nuestras vidas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros debemos en esta noche entender que Cristo es justo lo que necesitamos. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Que usted no necesita buscar otro mecanismo. Que usted debe mantenerse en esta verdad que usted ha aprendido. Que usted no tiene que buscar nuevas formas, nuevos mecanismos, nuevas ideologías, nuevas formas de pensamiento, nuevos ritos. Usted necesita mantenerse firme en lo que ha aprendido, en el lugar donde Dios lo ha puesto. ¿Qué es esta su iglesia? Algunos de nosotros en ocasiones queremos ponerle adendos a eso que Dios ha hecho. Buscar nuevos mecanismos para alcanzar el favor de Dios y la misericordia de Dios, para sentirnos un poco más aptos delante de la presencia de Dios. Yo le quiero decir algo en esta noche. Quienes de verdad estamos en Cristo no necesitamos nada más que a Cristo. Quienes hemos conocido de verdad a Cristo no necesitamos encontrar una nueva revelación. Quienes hemos encontrado a Cristo no necesitamos nuevas profecías que nos aclaren qué nos depara el futuro. No necesitamos consultar el horóscopo para ver qué pasa mañana. Nosotros hoy que tenemos a Cristo tenemos la plenitud de Dios y en Él lo tenemos todo. Pero la advertencia es porque a veces nos olvidamos de eso. Y sabe, desde el punto de vista práctico le voy a poner un ejemplo. Si nosotros lo tenemos todo en Cristo y Cristo interviene en todas las áreas de nuestra vida, nosotros hemos comprendido que la satisfacción de nuestras necesidades no es la consecuencia de nuestras habilidades o competencias, sino de la bendición de Dios para nosotros. Pero ¿cuántas ocasiones hemos dudado de que Dios pueda solventar nuestras necesidades básicas y hemos acudido a otras formas aún ilegales? Para intentar solventar algo que Dios ha prometido darnos. ¿Cuántas veces hemos aceptado una forma de negocio que sabemos que desagrada a Dios? ¿Cuántas veces hemos querido adaptarnos
a una nueva forma de pensamiento con tal de encajar en la sociedad en la que estamos? ¿Cuántas veces hemos aceptado nuevos métodos creyendo que a través de eso es que se alcanza la gracia de Dios? Qué bueno que en esta noche nosotros entendamos que en Cristo lo tenemos todo y con Él nos basta y nos sobra. ¿Sabe? Usted no tiene que irse a otro lado. Usted no tiene que buscar nuevas formas. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nunca más. Yo un día aquí en esta iglesia, no era un día de ayuno, pero había alguien ayunando. Yo entré a recoger un bafle y ese alguien me dice: ¿puedo hablar con usted? Y yo le dije: claro. Digo: mire, yo asisto a tal congregación, pero como allá no se puede ir a ayunar, yo vengo acá. Lo que pasa, pastor, es que con mi familia estamos pasando una necesidad gigantesca. Yo le dije: sí, nos han ofrecido un negocio y yo creo que es Dios el que lo envió. Y yo: cuénteme cómo es el negocio. Digo: mire, nosotros ponemos tanto dinero y a nosotros nos dan unos dividendos que oscilan casi en el 120% de rendimiento. Y yo le dije: ¿y usted cree que es Cristo? Mire, hermano, a nosotros, por eso yo le digo que yo no quiero ser etéreo, yo no quiero mantenerme por allá en la nebulosa. Lo que yo lo quiero llevar a usted a entender es que si de verdad nosotros estamos en Cristo, hasta los más mínimos detalles de nuestra existencia están bajo control de Él. Que aún lo más sencillo que usted perciba está en control de Él. Tal vez aquí no pasa, pero usted conoce historia de cristianos que han ido a consultar al brujo, a José Gregorio Hernández, para que los opere en la noche. No estoy diciendo cosas alejadas de la realidad, pero cuando yo tengo a Cristo, cuando Cristo es mi Dios, aunque Él no responda del modo que yo quiero que Él responda, yo soy consciente que solo en Él lo tengo todo y fuera de Él no quiero nada en la vida. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tenga cuidado de que Cristo no sea la satisfacción de todas sus necesidades y usted esté haciendo a partir de su conocimiento, de esas nuevas formas de pensamiento, intentando suplir lo que solo Dios puede suplir. En Cristo lo tenemos todo. Manténgase arraigado firmemente al lugar donde Cristo lo plantó. Este es el lugar donde usted debe estar. Voy a invitarlo a estar en pie y vamos a orar. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, buen Jesús, por todo tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo espero que cada vida, Señor, en esta noche logre entender que en ti lo tenemos todo, Señor. Que no necesitamos nada fuera de ti, que no queremos nada que no venga de ti, que no anhelamos nada que no seas tú, Señor, en nuestras vidas. Que todo, Señor, lo que nosotros somos te lo debemos a ti. Y que en cada ámbito de nuestra vida nosotros debemos reconocer que todo es tuyo, Señor, que tú gobiernas, que tú eres el Señor y Dios de nuestras vidas. Oh Dios eterno, que podamos quitar de nuestra vida todo aquello que desvíe nuestra mirada de ti, que nos aleje de ti, Señor. Todo aquello, Señor, que no represente seguir el camino que tú has establecido para nosotros, Señor, que lo quitemos. No importa cuánto duela, no importa, Señor, cuánto podamos llorar, pero, Señor, que todo en nuestra vida se vea impactado por tu presencia, Cristo.
que todo en nuestra vida se ve impactado por tu poder, porque tú eres Dios sobre todas las cosas, Dios. ¿Cuántas cosas a veces hemos dejado meter a nuestro corazón, Señor? Permítenos en esta noche, Señor, hacer una inspección profunda y quitarlo. Aquello que vemos, que escuchamos, que tocamos, quítalo, Señor, con el poder de tu Espíritu. Dios del cielo, llévanos con bien hasta nuestras casas, bendito Dios. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén. Dios les bendiga, que pasen buena noche.